Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión punto de reglamento, señor Urruticoechea. Presidente, solo para darle la bienvenida a don Luis. Qué bueno que esté aquí con nosotros, don Luis. Un fuerte aplauso. Ahora sí que la cosa se equilibró en la mesa. Tenemos por fin un coquimbano aquí con nosotros. Dos coquimbanos. Nos han solicitado el ingreso del señor subsecretario de Pesca, don Julio Salas. ¿Habría acuerdo? Acordado. El acta de la sesión 106 se declara aprobada. El acta de la sesión 107 queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido para esta sesión número 116, para hoy 12 de diciembre, en jornada de la tarde, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, en este caso con calificación de suma, para el despacho del proyecto que regula la protección de dirigentes y dirigentes sociales, boletín 15.356-06, que está refundido con el boletín 16.031-06. Y en segundo lugar, señor presidente, un informe de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, recaído en el proyecto iniciado en moción, que declara el día 8 de enero de cada año como el Día Nacional del Pueblo de la Tirana, boletín 16.315-24. Es toda la cuenta para la sesión de esta tarde, señor presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. Objeto de la sesión. Esta sesión tiene por objeto estudiar las medidas adoptadas y aquellas que se deberán adoptar por parte de los organismos públicos competentes para enfrentar el impacto y las consecuencias negativas que puede acarrear el fenómeno oceanográfico El Niño, oscilación del sur, en la actividad de la pesca artesanal. A esta sesión han sido citados la ministra del Interior y Seguridad Pública y el ministro de Economía, Fomento y Turismo. Asimismo, ha sido invitado el señor subsecretario de Pesca y Acuicultura. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios, el día 31 de agosto del año 2022, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión, los que ya iniciaron. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al Comité Comunista, Federación Regionalista, Verde, Social e Independientes, para lo cual se ofrecerá la palabra hasta por 15 minutos al diputado Matías Ramírez. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Primero, saludar a los dirigentes que nos acompañan en la tribuna de la pesca artesanal de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y en general de la zona norte, que actualmente se encuentran muy golpeados a raíz de la situación que se vive precisamente por el fenómeno del Niño y el cambio climático. Lo segundo, presidente, es invitarlos también a... Presidente, si puede ya pedir silencio en la sala, si fuera muy amable. Presidente. El presidente está muerto en la risa. Está muerto en la risa. Es difícil que ponga orden. Presidente, se puede pedir silencio en la sala. Muchas gracias. Y lo segundo es un llamado también a hablar de la seguridad desde otra perspectiva. A hablar de seguridad alimentaria, que es sumamente importante. Cómo la pesca artesanal, en definitiva, se hace cargo de poner sobre las mesas del pueblo de Chile un acceso a alimentación barata, económica, pero de buena calidad.
Eso significa la pesca artesanal a lo largo de nuestro país. Y también hablar de seguridad en una actividad que ha sido golpeada durante largo tiempo, no solamente producto de la corrupción en la discusión de la ley de pesca del año 2012, sino que en la actualidad producto de no tener los apoyos suficientes respecto a hacer frente, primero, al cambio climático y al fenómeno del Niño, y particularmente respecto de la falta, en este caso... Disculpa, diputado. Quiero pedirle, por favor, un poquito de orden para que nos escuchemos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Pero además de una actividad que requiere efectivamente un apoyo importante desde el Estado. Requiere, en este caso, una planificación que permita abordar la pesca artesanal desde otra perspectiva. Entrando de lleno, hay que entender que el cambio climático es un fenómeno global que está reconfigurando las condiciones ambientales sobre las cuales se sustentan las pesquerías de nuestro país. Tiene una alta exposición de los efectos producidos en la variedad climática. En este contexto, la vulnerabilidad del sistema pesquero de las comunidades pesqueras artesanales y sus cadenas logísticas es un factor que debe ser tratado en un ámbito político. Es una cuestión que nos debe preocupar en todo orden de cosas, y no solo porque estamos dando un debate sobre el clima solamente, que en sí mismo ya es importante, sino sobre la calidad de vida de nuestros compatriotas y el futuro de las comunidades costeras. Es un debate ante todo social, y por ello agradezco esta sesión especial para analizar en detalle la situación que hoy afecta a nuestras regiones en el norte y que en definitiva a un sector importante de la economía de nuestro país. ¿Cómo podemos explicar que este año en la zona sur hayamos tenido las lluvias más fuertes de los últimos 30 años? Debemos tener presente que tuvimos que decretar zona de catástrofe precisamente ante la situación de un fenómeno del Niño que va creciendo y que va impactando las cadenas productivas de alimentación más básicas de nuestro país. La ciencia ya ha sido suficientemente clara y nos ha dicho, ya en junio del presente año se conforman las condiciones oceanográficas atmosféricas que conformen la existencia del fenómeno del Niño y el cual se irá fortaleciendo paulatinamente. Por lo tanto, debemos prepararnos. De acuerdo a la información científica disponible, estaríamos frente a un evento climático de magnitudes insospechadas. Científicos de todo el orbe anuncian que estamos sobre un 80% de posibilidades que este sea considerado un fenómeno del Niño tipo Godzilla y que su duración sea incluso superior al primer trimestre del 2024. En concreto, desde abril de este año se comenzaron a ver anomalías en el norte del país. En septiembre, en mi región, por ejemplo, sufrimos una ola de calor más intensa y larga durante 20 días. Respecto a la temperatura superficial del mar, esta se ha marcado un notorio aumento y ya se puede ver capturas de especies que no son habituales en nuestras costas, mientras que por otro lado se puede observar la migración de diferentes recursos a zonas de aguas más frías, como es el caso de las especies pelágicas pequeñas particularmente, como la anchoveta, la sardina, el pejerrey, entre otras especies habituales en las zonas costeras que hoy comienzan a desaparecer del alcance de las redes de pesca. En el océano se generan cambios de temperatura superficial y del nivel del mar, así como variaciones en los ecosistemas marinos que están afectando precisamente la composición y principalmente a las aguas costeras. El Niño puede producir cambios en las corrientes oceánicas y en la temperatura del mar, lo que tiene una implicancia directa en la distribución de las poblaciones de peces. Durante el fenómeno del Niño, las condiciones oceánicas cambian sustancialmente, lo que resulta en una disminución de la disponibilidad de peces y otras especies marinas. Esto claramente se traduce en una disminución en las capturas de los pescadores artesanales, lo que afecta directamente los ingresos y el sustento. Esto altera incluso las distancias de las zonas de pesca, toda vez que los stocks de las distintas especies se van moviendo hacia otros sectores. Esto implica que algunas especies de interés comercial puedan migrar, lo que aleja particularmente de las áreas de captura y de las áreas donde generalmente está la pesca artesanal. Esta incertidumbre que afecta a la gobernanza de los recursos pesqueros aumenta los conflictos asociados a la escasez de capturas y falta de ingresos, para paliar los costos de operación y redituar de la actividad un ingreso mínimo para poder vivir por parte de las familias que se dedican a la pesca artesanal. Por otro lado, y aquí me quiero referir con mucha preocupación respecto a la situación de nuestros algueros y algueras, traigo a este Parlamento los llamados de auxilio de los compañeros y compañeras de las caletas del norte del país, pero en particular de la región de Tarapacá, que son particularmente de naturaleza bentónica y recolectora.
Caleta Caramucho, Cáñamo, Los Verdes, San Marcos, Chipana, Chanavallita, Chanavaya, Río Seco, Pisagua, entre otros sectores, quienes en un largo peregrinar han hecho presente la necesidad de abordar con urgencia la situación que se está viviendo a raíz del fenómeno del Niño. Mientras el fenómeno del Niño avanza, aumentando significativamente la temperatura superficial del mar, paulatinamente ciertas especies van desapareciendo, que se encuentran mejor adaptadas a aguas frías y que actualmente el calentamiento de las aguas provoca precisamente el desprendimiento de algas y la migración, en este caso de gran parte de especies. Necesitamos con urgencia, a su vez, legislar para apoyar a quienes hoy serán los actores del mundo pesquero más golpeados por la crisis social, en sí provocada por estos cambios abruptos en el medio ambiente. En la memoria de nuestra gente de mar, en el norte particularmente, aparecen los estragos de lo que fueron los fenómenos del Niño en el pasado. En la década del 82 y el 83, hace más de 40 años, que fue uno de los más intensos y destructivos de la historia, las condiciones ambientales dieron curso a cambios de régimen en las pesquerías, golpeando duramente el desembarque de sardinas. Se aniquilaron comunidades bentónicas completas y generaron incluso a largo plazo el desarme de la actividad pesquera. Otro fenómeno ocurrió el año 2015, y en palabras de Oscar Zambra, expresidente del emblemático Sindicato de Pescadores Artesanales de la Caleta Cabancha, cuando llegan estos fenómenos, los sufrimientos para el pescador artesanal son enormes. Entonces se da que el Estado muchas veces no está al lado de nosotros como con ayuda y ver qué estamos haciendo. Ese es el clamor que lamentablemente hoy tienen los pescadores artesanales en la zona norte. Estimados colegas, conformamos un Parlamento y tenemos las herramientas suficientes para efectivamente dar soluciones reales a un sector que está siendo golpeado. No podemos dejar un problema global a soluciones parceladas. Si bien todos tenemos un rol en esta crisis, es el Estado, es el Gobierno que debe marcar la agenda de las soluciones. Y como se ha visto en el norte, esta tremenda crisis social debe ser abordada como la emergencia que significa. Es por ello que solicitamos al Gobierno concretar con prontitud la respuesta de emergencia que permita solventar los costos de vida de quienes dependen de la actividad pesquera artesanal en el norte de nuestro país. Una respuesta que debe venir del Estado, de las instituciones de gobierno. Una respuesta urgente que no puede quedar delegada en nadie más que el Gobierno. Un bono para quienes se han visto afectados y afectadas es parte de la necesidad ineludible y que debe ser considerado cuanto antes en coordinación con las organizaciones de pescadores y pescadoras artesanales de cada región afectada por este fenómeno. Junto con ello, tenemos que tener en cuenta el largo camino de la recuperación después de esta situación. Debemos aguantar el impacto, pero también pensar en la capacidad de recuperar el sector pesquero artesanal. Para ello debemos considerar el fortalecimiento de la infraestructura pesquera, mejorar las caletas para fortalecer la capacidad de resiliencia. Para el caso de los pescadores artesanales, por ejemplo, de la Caleta del Colorado, que reúne a la comunidad pesquera del norte de Iquique, es fundamental avanzar en el proyecto de concreción de la Caleta del Colorado, un viejo anhelo de la comunidad iquiqueña. La capacidad de recuperarnos y enfrentar los nuevos escenarios también requiere fortalecer la inversión y el fomento productivo, y de ahí la invitación, en este caso, al Ministerio de Economía. Lamentablemente, en la región de Tarapacá se concreta el segundo año consecutivo donde no podremos contar con los recursos de INDESPA, y esto nos deja una amarga lección. No puede algo tan importante como el financiamiento de la política pesquera quedar secuestrado bajo los vaivenes de turno de tal o cual caudillo que rige los hilos de una región. Es la política pública, el Estado, y el que tiene que llegar con fuerza, con desarrollo, con voluntad y decisiones a sacar adelante los objetivos pesqueros, lo cual resulta prioritario también modernizar la flota pesquera de nuestro país. Por último, decirle a los colegas que los ojos del país estuvieron en este Congreso el año 2012 cuando se legisló la corrupta Ley Longueira. Nosotros tenemos una deuda de la cual tenemos que hacernos cargo, no solamente recuperar el sector pesquero golpeado producto de dicha ley, que esperamos que efectivamente con la discusión de una nueva ley de pesca anunciada por este Gobierno para este mes, encontremos un camino de discusión que permita fortalecer la pesca artesanal, sino que también hoy tenemos la oportunidad de reparar en parte el desplazamiento de la pesca artesanal, y eso requiere urgencia. Urgencia de este Parlamento, urgencia también por parte del Gobierno, y eso también, les guste o no, es hablar de seguridad humana, y eso es lo que necesitamos en el norte de Chile. Muchas gracias, presidente.
Tiene la palabra la diputada Carolina Tello. Hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Los efectos del fenómeno del Niño son lo suficientemente intensos y relevantes en un país como el nuestro, fuertemente impactado por las condiciones de temperatura del océano y del cual ya hemos visto sus efectos hoy en las regiones de nuestro país. Al aumento de lluvias de la zona centro-sur es importante considerar también el aumento de temperatura sumado a la sequía que se vive en la región de Coquimbo, lo cual crea un escenario extremadamente complejo, especialmente considerando los efectos para la temporada estival, donde ya se está comenzando a ver con claridad un aumento considerable en las temperaturas. En relación a la pesca artesanal, presidente, los efectos del aumento de temperatura en el océano, la floración de algas nocivas, entre muchas otras consecuencias, ponen en serio riesgo a nuestros ecosistemas y a una actividad que además convive de forma permanente con amenazas extremadamente complejas. Ya lo vivimos en el país en el año 2016, presidente, con la muerte masiva de salmones, por lo cual hoy, de cara a una temporada compleja, es necesario contar con una acción integral, preventiva, desde el sector público. Necesitamos además adoptar medidas tendientes a conocer a cabalidad los efectos en la fauna marina del aumento de las temperaturas que se intensifica con el fenómeno del Niño, pero que va en un aumento sostenido. A propósito, por supuesto, del cambio climático. Hoy nuestra responsabilidad es cuidar nuestro valioso recurso marino y a la vez proteger a nuestras y nuestros pescadores artesanales y todas las personas que trabajan y beben de nuestra mar. He dicho, muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra don Juan Santana. Gracias, señor presidente. El fenómeno del Niño tiene un gran impacto para nuestro país, que es que Chile tiene cientos de kilómetros de costa y la pesca es fuente de sustento económico y laboral y alimentario para muchas de nuestras familias. Este calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano merma la disponibilidad de recursos marítimos que se encuentran comúnmente en la zona, afectando las condiciones en que los pescadores artesanales cumplen con su labor. Esta es una contingencia que genera angustia e incertidumbre y que tiene una característica particular que me interesa resaltar, señor presidente. Es un fenómeno oceanográfico que no se puede evitar y ni la intensidad ni la duración de este evento depende del control humano. Ahora bien, eso no significa quedarnos de brazos cruzados. Existen múltiples situaciones a lo largo de la vida en que nos generan incertidumbre sobre el futuro. El desempleo, los problemas de salud o la vejez. Y la respuesta que damos como sociedad ante esos eventos que define de qué manera entendemos nuestra relación para con el otro. Frente a contingencias e incertidumbres, lo que sí se puede evitar es que se vean afectados quienes dependen de este rubro como su fuente de ingreso. Todo depende de si estamos dispuestos a caminar en una dirección en que cada uno se rasca con sus propias uñas o si apostamos por una sociedad de preocupaciones comunes y solidaria con el otro. Así como se necesita un buen sistema de salud para enfrentar los accidentes o enfermedades, así como se necesita un buen sistema previsional para frenar la vejez, para enfrentar el impacto y las consecuencias negativas que el fenómeno del Niño tiene en la pesca artesanal, es necesario adoptar medidas urgentes destinadas a apoyar a los pescadores artesanales. Lo que está ocurriendo en el norte no va a ser ni lo primero ni lo último de los eventos naturales que afectan nuestros ecosistemas y con ello los ingresos de los trabajadores costeros. Y es allí donde se necesita una mirada solidaria para hacer frente conjuntamente a esta problemática. Señor presidente, en nombre de los pescadores artesanales de Caldera, de Chañaral, de Huasco, le pido al gobierno que cumpla un rol decidido y entregue prontamente ayudas económicas para fomentar un simple pero crucial mensaje. Frente a los desafíos de la vida y en la pesca artesanal también nos necesitamos unos a otros. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Brito. Don Jorge. Muchas gracias, presidente. La pesca artesanal que ha sido golpeada en los últimos 12 años por la actual ley de pesca corrupta, que tuvo a diputados de esta sala hoy condenados por corrupción, como la diputada Marta Isasi de la UDI o Jaime Orpiz, también de la UDI, y quizás alguno otro haya zafado. No me cansaré de mencionar esto porque la pesca artesanal es la primera que nos ha enseñado que quisiera no tener que depender de bonos ni ayudas del gobierno, pero ante una ley hecha con corrupción,
que entregó en el caso del Jurel en el norte el 90% de la cuota para la industria y que dejó a los pescadores artesanales como empleados de la industria en la captura de estos mismos, es que hace evidente que emparejar la cancha, lograr la nulidad de la actual ley de pesca corrupta y tener una nueva ley es lo que nos va a permitir un desarrollo justo a futuro y proteger a los ecosistemas. Pero hoy en particular el fenómeno del Niño en el Océano Pacífico nos recuerda de que el mar no es un supermercado con mercancías y que es uno de los principales sostenes de la vida en la superficie terrestre. En particular, el fenómeno del Niño resulta que en Chile ocurre con un aumento de la temperatura superficial del mar y además con precipitaciones, desde la zona norte hasta el centro, que hace que justamente llueva. Y en el mar, el aumento de la temperatura provoca en el norte, por ejemplo, que peces pelágicos como la anchoveta y las sardinas se alejen de la costa buscando aguas más frías. Esto acá en nuestra región de Valparaíso se empezó a notar ya en el mes de mayo y junio, en donde los pescadores artesanales de Caleta Puertecito, San Antonio, del Quisco, de Algarrobo, de Caleta Portales en Valparaíso, el Membrillo, la Caleta San Pedro, de Concón, nos declararon de que estaban capturando mucha menos merluza de la que habitualmente capturaban, un tercio, la mitad. Esto se repitió en el mes de julio, de agosto, pero ya en el mes de septiembre, cuando viene la veda biológica de la captura de la merluza, los pescadores no solamente venían capturando un tercio de los meses anteriores, sino que además tenían la restricción completa de captura. Y este gobierno, presidente, por su intermedio, ministro y subsecretario que nos acompañan, tenía el compromiso de recuperar el bono a los pescadores artesanales de la veda biológica del mes de septiembre, que le quitó la administración segunda, el presidente Piñera, y eso no se ha cumplido. Entonces, la crisis del fenómeno del Niño se suma a la crisis de la falta de ayuda en la veda biológica. Que no exista ayuda es un incentivo a la pesca ilegal de subsistencia, y eso va contrario a la preservación de los ecosistemas marinos. Hoy en particular, los pescadores argumentaron de que el aumento en las temperaturas del agua, producto de que el fenómeno del Niño viene de norte a sur y se enfrenta con las corrientes frías que vienen de la Antártica, estaba llegando de norte a sur ya a nuestra región de Valparaíso. Hubo un crucero científico de investigación que pudo confirmar que lo que señalaban los pescadores 3 meses antes, que la ciencia era verdad. Y el aumento de las temperaturas superficiales del mar habían hecho que la merluza duplicara la profundidad donde ésta habitaba, en consecuencia no era capturable por la pesca artesanal, aún habiendo más cantidad y de mayor tamaño. Esta situación dramática hizo que los pescadores se movilizaran y los gobiernos regionales generosamente pusieron a disposición recursos, pero faltaba el canal y el mecanismo. Y por su intermedio, presidenta, subsecretario, hubo muchos que estaban colaborando con esto y ahí quisiéramos tener más presente el liderazgo de la Subsecretaría de Pesca, que en otras oportunidades ha estado, pero que en esto en particular no lo vimos, tirando la pelota a Interior y a los gobiernos regionales en una materia que es muy sentida por los bolsillos de los pescadores artesanales. La Caleta Portales tuvo que endeudarse con 60 millones de pesos a la banca, a la usurera banca. ¿Cuál crédito de consumo? Los campesinos del mar tuvieron que ir a endeudarse para poder mantener el alimento y la subsistencia de su familia durante estos meses. Hoy sabemos que hay un compromiso de un bono que en el norte ya se comenzó a pagar, de cerca de 400.000 pesos en la primera tanda y 400 y algo más la segunda. Por favor, presidenta, por su intermedio a la Subsecretaría de Pesca, señor subsecretario y ministro, que eso se pague cuanto antes de las fiestas de fin de año. Estamos ya en el límite porque las familias de la pesca artesanal ya lo han sufrido todo y no esperemos a que tengan que salir a la calle para tener las ayudas y el apoyo que se necesita. Sabemos que hay un compromiso con una nueva legislación hecha con las manos limpias, justa, que nos permite pensar en el desarrollo de la pesca en Chile, pero tienen que llegar a fin de mes. Y eso estamos contra el tiempo. Quedan pocos días y esperemos que se hagan todas las diligencias para que este bono llegue a la familia de la pesca artesanal cuanto antes. Hemos presentado un proyecto de resolución para justamente suscribir el acuerdo que ya el Ejecutivo
instó en la ley de presupuesto para lograr un mecanismo, así como se decreta una emergencia agrícola por la sequía en el campo, que se pueda decretar una emergencia pesquera por el fenómeno del Niño en el mar y de esa manera no dejar en total desamparo a la pesca artesanal que, como dije en un inicio, ya tan golpeada por la ley de pesca corrupta y hoy también por la crisis climática y el fenómeno del Niño. Insto a investigar, a aprender tanto de la pesca artesanal como de los océanos, porque vamos a tomar conciencia del patrimonio que tiene Chile que cuidar en el mar, que a veces les damos la espalda, pero que nos sostiene la vida acá en la tierra. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Natalie Castillo. Muchas gracias, presidenta. Me sumo al saludo de la delegación de pescadores y pescadoras que nos acompañan en el hemiciclo y decir que Chile enfrenta diversas formas de impacto, la crisis climática que hemos hablado latamente en este Congreso, la que afecta además a las comunidades costeras y pesqueras a través del fenómeno del Niño. Quiero decir que, sin lugar a dudas, este fenómeno está generando situaciones complejas de sequías, incendios y eventos meteorológicos cada vez más extremos y creo que es importante abordarlo con mucha responsabilidad. Esto genera un peligro inminente para pescadores, algueras y comunidades costeras, pues los pescadores se arriesgan a estar en el mar una mayor cantidad de tiempo o desplazarse también a mar abierto, lo que afecta en algunos casos la pérdida de equipo, incluso la pérdida de vidas humanas al no contar con las flotas necesarias y los equipos para este tipo de navegación. Por su parte, las recolectoras de algas, que es un oficio histórico, patrimonial, realizado principalmente por mujeres en las costas de nuestro país, también enfrentan la ausencia de recursos por los desprendimientos de alga que genera este mismo fenómeno. Así se daña una economía local de resistencia que subsiste gracias a estas labores de recolección marina. Por eso, presidenta, que es importante tomar medidas respecto a este tema, sobre todo si pensamos la gran extensión de costa que tiene Chile y los impactos en las comunidades y principalmente en las economías locales. Quienes venimos de regiones donde existe una alta presencia de actividad pesquera y recolectora como es Coquimbo, sabemos que ha sido complejo este año para las y los pescadores artesanales, pero también por las diversas contaminaciones producidas por la actividad extractivista de la minería y el modelo también. Creo que es necesario que el llamado que se ha hecho acá de la entrega de recursos, bonos, sea de manera urgente para enfrentar con medidas concretas este escenario que según los datos científicos va a seguir en aumento y yo respondo a lo que plantea el diputado Brito, hay familias y es necesario dar respuestas. Gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de continuar, quisiera que le brindáramos un caluroso saludo al alcalde de Quilaco, el señor Pablo Urrutia, invitado por la diputada Joana Pérez. Bienvenido. Tiene la palabra el diputado Nelson Venegas. Muchas gracias, señora presidenta. Hay actividades que a veces son productivas, pero muchas veces son más que actividades productivas, sino que tienen que ver también con la idiosincrasia y con la identidad de los pueblos. Es común, por ejemplo, para el 18 de septiembre, para las fiestas patrias, ver a muchos de nuestros niños y de nuestras niñas hacer coreografías, vestidos, por ejemplo, de pescadores artesanales, haciendo bellos bailes que reivindican una parte sustancial de la chilenidad. Bueno, yo les quiero decir que la pesca artesanal se está muriendo. Y por lo tanto, cuando se muere esta actividad, que no solo es productiva, tiene que ver también con una muerte de una parte importante de lo que es la identidad chilena. Y por eso que es necesario tomar medidas, porque son cuestiones de verdad muy profundas y muy dramáticas. Tiene que ver, por supuesto, con la corriente del Niño. Tiene que ver también, por supuesto, con el tema del cambio climático. Pero también tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo una ley corrupta respecto que fue adquirida o que fue hecha corruptamente cuando se realizó, donde 7 familias se apropiaron del mar chileno. Tiene que ver también, por ejemplo, con la pesca de arrastre, pero también tiene que ver con la falta de apoyo en términos concretos, por ejemplo, a través de bonos, en momentos críticos, por lo menos, estamos hablando de una situación de emergencia, o por lo menos que tenga que ver también con ciertos planes de manejo en lo que tiene relación con los lobos marinos.
No es que uno esté en contra de los lobos marinos ni que quiera perseguir su supervivencia, pero se trata también de darle un manejo racional porque lamentablemente los lobos marinos están comiendo los pocos peces que hay en el mar, los pocos que están quedando después de la pesca de arrastre. Entonces también tenemos fenómenos como por ejemplo lugares que son ampliamente contaminados. Yo represento por ejemplo a La Ligua y represento también Puchuncaví y Quintero. Durante décadas Quintero y Puchuncaví fueron ostensiblemente contaminados, transformándose en zonas de sacrificio. Y eso significó, por lo tanto, un detrimento sustancial e importantísimo en lo que tenía que ver con la actividad pesquera. Y hoy día, por lo tanto, no tienen ni siquiera dónde trabajar en lo que dice relación con faenas productivas de otra naturaleza y tampoco ya les queda mar y no les queda vida. Y esos sectores y esas localidades también se están muriendo poco a poco. Yo creo que es necesario tomárselo con la prioridad y con la importancia que merece una actividad que, insisto, no solo se trata de una actividad productiva, sino que está anclado en lo más profundo del Chile que vive alrededor de nuestras costas. Es necesario que el gobierno haga algo en ese sentido. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Pizarro, por favor. Muchas gracias, presidenta. Si bien el fenómeno del Niño se ha dado en el tiempo de manera sostenida, no cabe ninguna duda que el cambio climático, del que hoy somos víctimas y grandes empresarios victimarios, ha profundizado e intensificado las consecuencias negativas sobre la población y sus actividades. Dentro de estas actividades, la pesca sin duda tiene un rol fundamental en la actividad y progreso económico de las zonas costeras y para todo el país. Por eso preocupa enormemente su paso por el territorio nacional. Es urgente que las instituciones tomen medidas al respecto. Y no es solo retórica, pues los más afectados, como sucede comúnmente, no son las grandes empresas ni la gran industria, sino los pescadores y pescadoras artesanales que no cuentan con los medios necesarios ni el apoyo suficiente de las autoridades de turno. No puedo dejar de mencionar, porque afecta de igual o peor manera al sector pesquero, la tristemente célebre ley de pesca. Corrupción de este Congreso de por medio. Ya lo mencionamos, las 7 familias dueñas del mar en Chile no son precisamente un aporte para las y los pescadores de este país. Ya que estamos hablando del fenómeno del Niño, le pondremos a la ley de pesca de una manera literal, más que metafórica, el fenómeno del robo del mar chileno por parte de 7 familias tan corruptas como millonarias. Por último, quisiera señalar que quiero pensar que la ausencia en esta sala de la derecha no es el reflejo de su desprecio de la labor de la pesca artesanal y su protección de medida a la gran empresa pesquera. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Va a intervenir el señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau. Señor ministro, tiene usted la palabra. Perdón, ministro, por favor, va a intervenir el señor ministro. ¿Podrían tomar asiento, distinguidos colegas? Muchas gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Primero que nada, agradezco la invitación a través suyo, presidenta, a cada una de las parlamentarias y parlamentarios presentes. Como Ministerio de Economía y en particular en su subsecretaría de Pesca, creemos que efectivamente la materia que estamos conversando hoy día es una materia de altísima relevancia y que corresponde efectivamente tratarla en la sala, de la forma que la estamos tratando. Voy a hacer un comentario más general a algunas de las cosas que se han señalado, con las que en gran parte, sobre todo las que manifiestan una preocupación, compartimos como gobierno, y luego voy a describir, qué es lo que nos corresponde justamente al gobierno, voy a describir qué es lo que estamos haciendo justamente para abordar este problema. En qué estamos, cuáles son las etapas que quedan y cómo estamos efectivamente haciéndonos cargo con un protagonismo muy importante de los gobiernos regionales, que voy a describir más adelante en resolver justamente
o paliar más bien los efectos nocivos que está teniendo la crisis climática, en particular a través del fenómeno del Niño. Primero, una reflexión más política general. Nuestro país está viviendo un conjunto de emergencias y eventos extremos climáticos que están generando una dificultad productiva real, que se ha expresado en los incendios, en las inundaciones, en el fenómeno del Niño, y es importante que vayamos poco a poco adaptando nuestra institucionalidad para que las redes y las distintas estrategias y mecanismos de apoyo efectivamente puedan cumplir su labor a tiempo. Creo que ese es un desafío para el cual todavía nuestra institucionalidad está a medio camino, y lo hemos visto en cada uno de los problemas que hemos tenido durante este año 2022. Lo segundo que me gustaría resaltar para quienes desconozcan esta materia es que el fenómeno del Niño es un fenómeno que tiene un impacto muy sustantivo en las posibilidades de pesca de nuestras pescadoras y pescadores. Es un problema real que uno puede cuantificar científicamente. Y esto es importante en dos sentidos. Es importante porque significa que podemos cuantificar realmente lo que está ocurriendo, y también es importante porque permite delimitar bien quiénes deberían recibir las ayudas justamente frente a una situación de este tipo. El aumento de las temperaturas hace que los recursos marinos no estén en los lugares que están tradicionalmente, que permiten justamente la pesca. Solo déjenme dar algunos datos, que no es una revisión exhaustiva, pero por ejemplo, la anchoveta en el norte grande entre el 2023 y 2022 se redujo en un 76% su extracción. La merluza en la región de Valparaíso, estamos hablando entre 2023 y 2021, casi un 50%. Es decir, esto que es algo que se puede cuantificar, porque justamente las distintas instituciones asociadas a la Subsecretaría de Pesca tienen estos datos. Nosotros sabemos que este es un problema real. Entonces, habiendo dicho que es un problema real, que además es parte de un desafío más general, que es cómo vamos adaptando nuestra economía y nuestras instituciones económicas a estos eventos extremos que son cada vez más recurrentes, déjenme contar qué es lo que hemos hecho durante ya hace un tiempo. A mediados del año 2022 se hizo una sesión, de hecho, especial del Senapred, en la que se anticipó justamente cómo iba a venir este fenómeno, y a medida que el fenómeno se fue presentando en cada una de las regiones, la Subsecretaría de Pesca fue definiendo la situación de anomalía pesquera, y empezó un trabajo con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Interior y, por supuesto, con lo que representa Economía y Subpesca. Tal vez nuestra contribución mayor después de este proceso, que voy a describir en algunos minutos, tal vez nuestra contribución mayor va a ser haber generado un procedimiento que nos permita abordar los efectos del fenómeno del Niño de acá en adelante. Sin ir más lejos, en la actualidad, a diferencia de lo que existe, por ejemplo, cuando hay una emergencia agrícola asociada, por ejemplo, a una inundación, no tenemos los instrumentos para declarar ese tipo de emergencia productiva de la misma forma que se puede declarar en el caso agrícola. Y es por eso que se hizo justamente esta declaración de anomalía pesquera. Ahora me voy a las soluciones. Lo que hemos tenido en los últimos meses, últimas semanas con más fuerza, es una conversación entre los gobiernos regionales y el gobierno central, representado tanto por el Ministerio de Interior como por el Ministerio de Economía. Lo que hemos definido en conjunto con los gobiernos regionales es un procedimiento que permite efectivamente apoyar a las y los pescadores directamente afectados por este fenómeno, y hacerlo a través de un procedimiento que voy a describir, que en última instancia depende de recursos de los gobiernos regionales, de recursos y voluntad de los gobiernos regionales, que me gustaría resaltar que tanto esos recursos como esa voluntad ha estado disponible en esta conversación, lo que creo que habla muy bien del compromiso de cada uno de estos gobernadores con sus votantes, con la gente de sus territorios. Entonces, ¿cómo está funcionando este procedimiento? ¿Y cómo va a seguir funcionando a medida que se sumen más regiones? Lo primero es que justamente se tiene que definir la noción de anomalía pesquera. La anomalía pesquera define el lugar
y la pesquería que tiene el problema. No es que si uno define una región, todas las pesquerías de esa región tienen el problema, sino que es lugar y pesquería. Una vez que eso existe, se hace un oficio por parte del gobierno regional, en que manifiesta el gobierno regional la disposición a hacerse cargo de este tema a través de sus recursos, solicitando justamente que a partir de esta situación de anomalía pesquera el problema se pueda resolver. Esta solicitud o la solución de este problema ya ha ocurrido en la práctica en la región de Arica, y ya ha habido solicitudes formales de los gobiernos regionales de Valparaíso y Antofagasta, siendo el primero, el de Valparaíso, el que está más avanzado en este proceso. Una vez que eso ocurre, que existe este oficio del gobierno regional en cuestión, se genera un instructivo del Ministerio del Interior para cada uno de estos casos. Una vez que eso ocurre, se crea una mesa donde participa el gobierno regional, delegación, subpesca y el Ministerio de Desarrollo Social. Cada una de estas instituciones tiene un rol específico. Déjenme ilustrar el rol de subpesca. Subpesca tiene que decir, bueno, ya que está esta anomalía pesquera en esta región y en esta pesquería en particular, tenemos que ver quiénes son las personas que tienen RPA allí y quiénes son las personas que tenían habitualidad, que son las que deberían recibir justamente este apoyo. Esa lista se entrega a este espacio y se conversa con el gobierno regional y se le da cierto margen al gobierno regional para que haga eventualmente algunos cambios, en el entendido además que ellos son los que entregan los recursos. Por lo tanto, tiene sentido que tengan discrecionalidad, cierta discrecionalidad en ese trabajo. Luego de que eso termina, por ejemplo, esta mesa, en el caso de Valparaíso, ocurrió el día de ayer. Luego que eso termina, se hace un listado final. Desde Subpesca, el Ministerio de Desarrollo Social revisa que todo esté en orden en términos de RUT, edad de las personas, en fin. Se hace un listado final que se entrega a la delegación y la delegación finalmente es la que entrega esos recursos. Esto en la práctica, como señalé con anterioridad, ya se pudo realizar de una forma levemente distinta en el caso de Arica. Estamos en el proceso de realizar esto que en la práctica significa bonos para los pescadores y pescadoras afectadas en el caso de Valparaíso y posterior en el caso de Antofagasta, y estamos a la espera de que otros gobiernos regionales se abran a la misma solución, y quiero anticipar que la predisposición que han tenido los gobiernos regionales es muy positiva y por lo tanto esperamos que esto se pueda concretar. Entonces, en resumen, el problema es real, existe. Se puede cuantificar en términos científicos la afectación que ha tenido en las distintas pesquerías. Se puede identificar bastante bien quiénes son las personas afectadas dependiendo de la pesquería y su habitualidad. Hay un procedimiento ya acordado con los gobiernos regionales, entre gobiernos regionales, Interior y el Ministerio de Economía. Ese procedimiento está funcionando y en la práctica eso implica que están llegando estos bonos de apoyo para esta situación extrema que han enfrentado cada uno de los pescadores y pescadoras de las zonas y pesquerías afectadas. Termino señalando que comparto con los diputados y diputadas que han señalado que esto se enmarca en un problema más general, que está asociado a todos los desafíos generales de una ley de pesca que no solo fue aprobada incurriendo en hechos de corrupción que son comprobados por la justicia, que fueron comprobados por la justicia, sino que además es una ley de pesca que tiene muchos problemas y que tenemos que abordar, y por lo tanto nosotros venimos a repetir nuestro compromiso de ingresar este proyecto, esta nueva ley de pesca durante este año. Esperamos cumplir ese compromiso porque sabemos que es muy importante. Termino señalando que es una ley compleja que involucra a más de una decena de ministerios, de temas muy diversos, y eso es lo que nos ha demorado, pero estamos convencidos que vamos a presentar un muy buen proyecto de ley a este Congreso. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Tiene la palabra don Félix González, hasta por 2 minutos y 30 segundos. Gracias, presidente. Bueno, muy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha dicho en esta sala. Y creo que efectivamente hay 2 proyectos de resolución que van dirigidos a poder salvaguardar a quienes hacen la pesca. Y eso es esencial, que puedan tener apoyo del Estado quienes salen a pescar. Sin embargo, creo que falta un enfoque para poder asumir que este problema no es un problema
que afecta solo a los pescadores. Estamos enfrentados a una crisis climática de la cual hemos predicado hace mucho tiempo, que nos tiene con una crisis alimentaria, porque no es solamente el fenómeno del Niño, exacerbado, provocado o reiterado en su frecuencia por esta crisis climática, sino que también se va a cruzar con otros fenómenos, como la saturación de carbono en el mar, porque el mar está absorbiendo carbono. La acidificación del mar provoca que algunos animales no puedan, crustáceos me refiero, moluscos, no puedan generar sus conchas. Si a eso le sumamos el derretimiento de los hielos, por eso es que hay algunos países que son islas y que se van a ver perjudicados porque van a quedar inundados al subir el nivel del mar, pero eso también implica un cambio en la salinidad del agua y de las corrientes marinas. Esto no lo estoy diciendo de motu propio, hay que escuchar a la ciencia. O sea, este problema va a empeorar y no se va a resolver con subsidios a los pescadores. Eso le va a resolver el problema a los pescadores. Pero si queremos resolver y enfrentar este problema de una manera más contundente, hay otra medida que está ausente y que debe estar presente, presidente, si pudiera escuchar el ministro. Y esa medida tiene que ver con qué se hace con la pesca, porque parte importante de la pesca se va a harina. Y no hay medidas que obligan a que una parte de esa pesca se vaya a consumo humano. Eso hay que hacerlo ahora, presidente, porque además esa pesca se puede conservar. Así que la soberanía alimentaria tiene que ver con las medidas que este gobierno tome. Muchas gracias, presidente. Viviana Delgado tiene la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. 43 grados Celsius, esa es la temperatura máxima que se espera para el verano en Chile. Porque poco se le ha tomado el peso a la noticia de que es incorrecto hablar de cambio climático, porque esa transición ya pasó, no la logramos evitar. Hoy lo que estamos experimentando se llama ebullición global y debemos poner todos nuestros esfuerzos para enfrentarla y no poner en peligro nuestra propia subsistencia. La crisis climática se manifiesta con fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes y cada vez más extremos y destructivos. Y nuestro país está dentro de los más vulnerables del mundo en caso de verse afectado por eventos climáticos. Expertos ya lo advirtieron, este fenómeno del Niño traerá intensas olas de calor, sequía en el norte y precipitaciones extremas en el sur, lo que podría dar paso a inundaciones y deslizamientos de tierra. Uno de los sectores que más fuertemente se ve afectado es la pesca artesanal. El fenómeno del Niño provoca cambios de temperatura y alteración de las corrientes marinas, reduciendo considerablemente la población de peces, impactando la única fuente de sustento de los pescadores artesanales, muchos de ellos pertenecientes a los estratos más bajos. Por eso, además de monitorear y enfrentar estos desafíos desde un punto de vista ambiental, debe también existir un apoyo financiero o un fondo de emergencia que les ayude a hacer frente a las más que probables pérdidas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Pulgar. ¿Hasta por cuánto? 306. Hasta por 306 minutos y segundos. Muchas gracias, presidente. Y claramente una situación que no podemos abstraernos nosotros como parlamentarios respecto a lo que está pasando. Pero la situación del cambio climático y respecto a los organismos públicos competentes que tienen que velar sobre todo para el tema de las fiscalizaciones en situaciones medioambientales es una utopía, presidente. ¿Y por qué lo digo? Porque el Estado, más allá de hoy tener leyes, normas para las fiscalizaciones, desafortunadamente ha sido incapaz para velar por aquello. Por ejemplo, clausurar empresas de árido, por ejemplo, terminar con la falta de participación ciudadana en los distintos proyectos que afectan
a los territorios, las regiones, por proyectos fotovoltaicos, por proyectos eólicos y otros números más asociados. Cuando hablamos de la situación del problema oceanográfico del Niño, sobre todo en las costas, en el Maule, más allá de este problema climático, el problema para los pescadores son los lobos marinos. ¿Quién los controla? ¿Quién les ayuda? Y no hay ningún tipo de solución. Usted visita todas las caletas y la constante de esta problemática son los lobos de mar, y es una situación que de alguna manera hay que hacerse cargo, presidente. Desafortunadamente, este país, vuelvo a insistir, lo digo responsablemente, tenemos muchas leyes, tenemos muchas normas, pero el aparato del Estado, sobre todo en temas de medio ambiente, carece de funcionarios que puedan realizar un control eficiente respecto a distintas materias que hoy día actúan de manera impune. El negocio del extractivismo en este país está desatado. No he visto condenas ejemplares respecto a varios proyectos que hoy, digamos, son investigados y nadie los persigue, menos a nivel comunicacional. Una pena, presidente, que estemos nuevamente abordando leyes, proyectos, normas, sentando a la mesa situaciones como el tema del niño, dando cuenta que tenemos un Estado carente, y vuelvo a insistir, en materia de fiscalización. Gracias, presidente. Tiene la palabra el señor subsecretario de Pesca. Gracias, presidenta, por su intermedio. Quiero complementar lo señalado por el ministro y responder a algunas observaciones de los parlamentarios, señalando que para nosotros lo más importante frente a la situación que enfrentamos hoy día como fenómeno del Niño fue poner por delante la necesidad de resolver los problemas concretos que enfrentaba efectivamente la pesca artesanal. Y en ese sentido es importante aprovechar este momento para valorar significativamente a los gobiernos regionales que tuvieron o han tenido disposición para atender los problemas de la pesca artesanal. Lo más complejo que a veces ocurre en el ordenamiento jurídico es que uno ve de parte de una instancia la posibilidad de atender a resolver una problemática, poner a disposición los recursos para resolver una problemática, pero donde no existen los canales administrativos o institucionales para que esa problemática pueda ser resuelta a través de esos recursos. Lo que nos correspondió resolver con el caso del fenómeno del Niño fue justamente la imposibilidad de que el sector pesquero pudiera tener respuesta para sus emergencias. Lo que hemos generado, como ha señalado el señor ministro, es un camino que permite al sector pesquero dar cuenta hoy de la emergencia del fenómeno del Niño y dar cuenta mañana de otras emergencias que afectan al sector pesquero. Y aquí es muy importante distinguir. Una cosa es que la actividad pesquera sea azarosa y riesgosa, que a veces uno pueda salir a una faena pesquera, tirar las redes y no obtener buenos resultados. Pero otra cosa distinta es que por una razón científicamente comprobable no exista disponibilidad de ese recurso. Eso es el tipo de fenómenos que estamos atendiendo con cargo al instrumento que se ha generado, y vuelvo a señalar, a través de la aportación y de la voluntad de los gobiernos regionales y de la instancia de coordinación intersectorial que ha señalado el señor ministro, hoy día estamos en condiciones de responder a las 3 primeras regiones que han atendido a este requerimiento, y esperamos que en las próximas semanas puedan plegarse otras regiones del norte que tienen pesquerías afectadas por esta situación. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, señor subsecretario. No habiendo más inscritos, corresponde votar la solicitud de resolución número... Un minuto, antes del presidente.
me dicen que tengo que saludar, y lo hago con mucho afecto, al alcalde de Quilaco, don Pablo Urrutia, y a su comuna que está de aniversario mañana, invitado por la diputada Joana Pérez y el diputado Alberto Undurraga. Bienvenido, alcalde. Corresponde votar la solicitud de resolución número 1148, presentado por el Comité Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independiente. El señor prosecretario dará lectura a su título. Gracias, presidente. La solicitud de resolución número 1148 es firmada por don Luis Alberto Cuello, la diputada Natalie Castillo, la señora Carmen Kerr, don Jaime Mulet, la señora Lorena Pizarro, la señora Alejandra Plasencia, don Matías Ramírez, doña Marisela Santibáñez, doña Daniela Serrano y la diputada Carolina Tello. Y en su parte dispositiva solicita al presidente de la República, en primer lugar, se avance por parte del Ministerio del Interior, atendida la emergencia ambiental y económica que significa el fenómeno del Niño, en la entrega de un bono directo a los pescadores y pescadores artesanales directamente afectados en las regiones donde el fenómeno del Niño se ha expresado. A través del Ministerio de Economía se avanza en la creación de un programa especial para el fomento de la pesca artesanal, con énfasis en la preparación para enfrentar los nuevos escenarios climáticos y mejorar la resiliencia de las comunidades pesqueras, particularmente en el incentivo a la renovación de flotas, fomento productivo y capacitación de los pescadores y pescadoras artesanales, reconociendo la especialidad de cada subsector. 3. A través de la Subsecretaría de Pesca y Aquicultura, la Dirección Meteorológica de Chile y otras entidades relevantes, la implementación de espacios de articulación para la implementación de medidas intersectoriales que vayan en respuesta a la necesidad y urgencia levantadas por esta anomalía climática. 4. A través del Ministerio del Trabajo, mediante Chile Valora, se implementa una política de certificación de competencias en el sector pesquero artesanal, con el cual se puede lograr reconocer a quienes realmente están desarrollando la actividad y responder de manera más eficiente ante las urgencias que se presenten. Y finalmente, a través del Ministerio de Obras Públicas, desarrollar un plan de infraestructura para la resiliencia a los impactos del fenómeno del Niño, en especial en el helado proyecto de Caleta del Colorado, en la región de Tarapacá, que va a dar respuesta definitiva a la locación de cientos de pescadores artesanales en el sector norte de Iquique. Esta es la solicitud de resolución, presidente. Gracias, prosecretario. Diputado Ilavaca, punto de reglamento. Sí, presidente, solamente una observación de forma, porque se ha hablado respecto a la resolución 1148, pero en la pantalla se dice que es la 1147 y ahí podría existir un problema de concordancia. Gracias, presidente. Un tema en el número cuando se presentó. Secretario. Sí, es 148 y un tema ahí con el cuando se presentó aparece 147. Gracias, diputado. En votación. La de usted. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Ya te elimino. ¿Han votado todos? Ya. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Espérate, la Joana. Resultado de la votación. Por la afirmativa 86 votos, eliminé el voto de la honorable diputada Osandón, quien está pareada, y 85 porque también eliminé el voto del diputado señor Gaspar Rivas, que también está pareado, y 13 abstenciones. La diputada Camila. Y, ¿cómo se llama? Y también a Cosme Mellado. Tello. La Cata Sí. Pérez. Aprobada. Espérate, Julito, falta uno. Corresponde votar la solicitud de resolución 1149, presentada por el Comité del Frente Amplio, RD, Comunes y Convergencia Social. El señor
Prosecretario dará lectura a su título. La solicitud de resolución 1149, firmada por don Jorge Brito, la diputada María Francisca Bello, la diputada Erika Ñanco, la diputada Maite Orsini, la diputada Camila Rojas y el diputado Jaime Sáez. Y su título señala lo siguiente: solicitar a su excelencia el presidente de la República ir en apoyo de la pesca artesanal afectada por la crisis climática y el fenómeno del Niño, cumpliendo con el compromiso 45 del Ejecutivo en el marco de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2014, logrando establecer un mecanismo formal y expedito para apoyar con subsidios y otras medidas a las y los pescadores artesanales afectados, señor presidente. Gracias, prosecretario. En votación. Lucho. Oye, ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Resultado? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 93 votos y 14 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos vemos mañana en la mañana. Descansen.